cuando yo era muy pequeño, escribía poesía, escribía algunos relatos, pero la primera aproximación seria fue en la universidad, cuando empecé a ayudar a un amigo mío. Yo estudié arquitectura con un amigo que luego se fue a estudiar cine. Entonces, cuando él venía los fines de semana, nos juntábamos todas las noches a trabajar en sus proyectos, y al final él terminó haciéndome clases porque mi amigo había vivido en Suecia mucho tiempo y no manejaba muy bien el lenguaje castellano. Así que terminé encargándome de escribirle los guiones a mi amigo con su ayuda. Entonces comenzó a hacerme clases de escritura de guión, de estructura narrativa, y después, digamos, ese fue el primer acercamiento serio en donde aprendí los rudimentos de cómo contar una historia, la técnica real. La inquietud estaba, siempre estuvo, pero creo que ese elemento fue decisivo para poder contar historias de manera profesional, ya no como un interés, como un pasatiempo. El primer libro tiene que ver con una inquietud por la identidad chilena. Es por eso que, queriendo influir en la identidad de nuestro país, escribí una historia que tiene que ver con la mitología mapuche y en general la mitología chilena, que es el Martillo de Pillán, este libro que ven acá. Porque me interesaba construir un mito en torno a nuestro pasado y de esa forma influir en la psique, digamos, en el inconsciente colectivo de mi país. Llegas justo a tiempo, Lientaro, dijo el viejo entre dientes mirando al frente. Te estábamos esperando. Ahora relájate y déjame hablar. Le cerró un ojo y agregó: te sacaré de esta. Lientaro acató las órdenes, asombrado como estaba, no podía hacer otra cosa. Luego de unos minutos de charla, el viejo hizo una reverencia y golpeó a Lientaro con el codo para que hiciera lo mismo. Otro de los chefes se acercó con una macana. El arma era completamente de metal, no estaba hecha de piedra, hueso o madera, como las que manufacturaban los artesanos de su pueblo. Esa, Lientaro, es una macana muy especial y tendrás que luchar con aquel ogro para conseguirla. Quien toque el suelo con la espalda primero será el perdedor y se irá a casa magullado y con las manos vacías. Pero en el Martillo de Pillán hay una parte liberadora y salvaje que te da el tiempo del mito y el tiempo del bárbaro, ¿no? Donde la violencia no era cuestionada como es cuestionada hoy. Y eso, en cierta medida, es liberador y catárquico. Y creo que el Martillo de Pillán tiene mucho de eso y también mucha desesperanza. Yo creo que el escribí un libro que es un apocalipsis zombie en Valparaíso. En el fondo se lo escribí, yo tengo un hijo que tenía ahora 17, mi hijo tenía 14 en ese tiempo, y se lo escribí a él para que pudiera leer, porque en ese tiempo no había literatura de zombie en Chile, no llegaba, que es toda gringa o española, así que le escribí un libro de zombies a él. Y ese es el libro que ha tenido más éxito de todos, en realidad. Y creo que tiene que ver porque fue un regalo de amor para mi hijo, supongo que tiene que ver con eso, no sé.
los zombies es muy fácil de manejar para poner a los personajes en aprieto y mostrar cuál es la calidad y cómo ellos reaccionan, ¿no? Y sacar afuera la verdadera o las distintas capas que los personajes puedan tener. Pero creo que los monstruos en general son simplemente herramientas literarias que a uno le permiten poner a los personajes en las situaciones que uno necesita para que la gente los conozca. Y después de eso indagué con Austroboria en la literatura de borde, y ahí escribí El Sátiro, que es una novela un poco más, es una novela existencialista, un poco más seria. Es realismo sucio, no necesariamente fantasía, y tiene que ver con el... En realidad la cuestión con ese libro tiene que ver con cómo el hombre actual se enfrenta a un escenario cada vez más hostil con la masculinidad y cómo nosotros nos encontramos o nos validamos como hombres ante esta vorágine de lo políticamente correcto que tiene que ver con la reivindicación del feminismo a ultranza, con la libertad de la mujer, y cómo cómo nuestra identidad como hombres tiene que ir cambiando y cómo se plantea esa dinámica. Y evidentemente eso tiene que ver con el sexo, por lo tanto, con la sexualidad del hombre. Por lo tanto, es una novela que es muy sexual. De hecho, la definimos como un porno existencialista. Y dentro de esa línea, luego trabajé en una antología de cuentos de distintos autores. Me preocupé de buscar cuentos de mujeres, y tengo el cuento de un amigo que se llama Eduardo Buenante Pozo, que él es gay, entonces hay un cuento gay y distintos cuentos que abordan desde distintas perspectivas el asunto de la sexualidad. Mientras se sienta, observa la inusual postura de Andrea, rígida en el asiento, agarrando con fuerza el mantel con las dos manos empuñadas, mordiéndose los labios y apretando los ojos. ¿Y Rebeca?, pregunta él. Abajo, responde Andrea con la respiración entrecortada, apenas con un suspiro. ¿Tiene subterráneo el lugar? Abajo, vuelve a indicar ella con la respiración entrecortada. Néstor levanta el mantel y ve a Rebeca debajo de la mesa, atrapada entre los muslos de su mujer, que retiene los gritos con gran esfuerzo para no alertar a la gente de alrededor. Sí, no, se juega mucho con la perversión, pero es que eso tiene que ver con cada escena que, en este libro por lo menos, cada escena que hay, cada escena erótica, obedece a un estadio del personaje en su camino en la transformación del personaje, ¿no? Entonces, cada una aborda desde solamente el morbo hasta, digamos, se va torciendo de a poco el asunto, pero es muy entretenido porque uno termina explorando sus propias inquietudes. Yo creo que para escribir uno tiene que ser, ¿cómo decirlo? Uno tiene que ser despiadadamente honesto y sobre todo despiadado con uno mismo. Uno tiene que ser, uno no puede ocultar nada, porque cuando uno escribe ocultándose a sí mismo, creo que se nota.
Entonces la honestidad tiene una fuerza que la gente cuando lee tus libros la nota y la aprecia.